Si la conquista ha creado el derecho natural para una minoría, a la mayoría no le queda más que reunir suficientes fuerzas para tener el derecho natural de reconquistar lo que se le ha quitado. Yo conocí a algunos compañeros muy decepcionados de que el gobierno federal no cumplía con su deber de entregar la tierra a los campesinos. Revolución, conmemoración, tierra, México. Es momento de atar la memoria con un lazo para descifrar los laberintos del presente. Recordar no es solo tejer indulgentemente la historia, sino labor continua del entendimiento del ahora. Gran parte de la actual configuración conflictiva del país y la visión con la que se le aprecia encuentra su origen en los acontecimientos ocurridos después de la Revolución Mexicana. El país comenzaba a crecer exponencialmente. Para ese momento tenía más de 14 millones de habitantes. En el campo es donde residían más de las 2/3 partes de la población. Más de 8 millones de mexicanos vivían de milagro. Según el censo oficial de la época, la gente pobre en México carecía de todo. En México la gente también lucha por sus derechos y logran importantes victorias en el reparto de tierras y otras demandas. Surgen nuevos dirigentes como Lázaro Cárdenas y Francisco Mújica en Michoacán. Vicente Lombardo Toledano nació en el poblado de Teciotlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla en 1894. Gozó de una vida acomodada. Su familia tenía negocios mineros y agrícolas. Su abuelo fue un inmigrante italiano y su abuela una indígena del estado de Hidalgo. En su lucha por la unidad de los trabajadores, Vicente Lombardo Toledano dio un paso muy importante en 1936, cuando convocó, junto con muchos otros dirigentes sindicales, a la formación de una nueva central, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Lombardo Toledano siempre buscó la existencia de una organización continental y mundial de trabajadores, ya que él pensaba que la lucha contra el capitalismo y el imperialismo debía ser de carácter general e internacional. En el periodo de 1936 a 1940, México vivió una etapa estelar cuando se repartieron muchos latifundios, se expropiaron los bienes de las compañías petroleras, se impulsó la organización de los campesinos en una agrupación nacional. Se amplió y fortaleció el mercado interno, aumentando el poder adquisitivo. Y lo más importante es que se defendió la soberanía nacional frente a las presiones de los Estados Unidos y se aplicó una política exterior independiente. La terrible crisis del capitalismo mexicano lleva al gobierno al humillante aperturismo a favor del capital extranjero, lustro de devaluación e intervención capitalista que benefició a solo unos cuantos, mientras el pueblo seguía viviendo en las mismas condiciones y recibía casi nada por su jornada de trabajo. Los sindicatos nacionales de industria más importantes del país, como ferrocarrileros, mineros, petroleros, electricistas, telegrafistas, entre otros, a un llamado de Vicente Lombardo Toledano, decidieron conformar una nueva organización sindical, una nueva central, y así surge en junio de 1949 la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y de inmediato el gobierno vio un peligro porque esta nueva central se convertía en el contrapeso y el equilibrio de la poderosa CTM. La UGOCEM ha contribuido para que los hombres del campo cuenten con mecanismos de resistencia por la vía de la organización en ejidos, sociedades de producción rural, cooperativas, uniones, frentes y comités. La UGOCEM no pertenece a ningún partido político. Puede tener algunas coincidencias ideológicas con los partidos de la izquierda, pero siempre sin perder su autonomía e independencia. No recibe subsidio de ningún gobierno o partido político. Su fuerza radica en no vender sus causas que defiende. Jacinto López pues participó políticamente, fue 2 veces diputado federal, fue candidato a gobernador en su estado, Sonora. Incluso a él le cometieron un fraude electoral
que quedó ahí impune y que la historia registra. Jacinto López fue el candidato a la gobernatura por parte del Partido Popular, contra el candidato del PRI, Ignacio Soto, que era amigo personal del gobernador, el general Abelardo Rodríguez. El día de la elección se cometieron muchas irregularidades que permiten concluir que Jacinto López fue objeto de un despojo. Pero en aquel tiempo no había IFE, pues. En aquel tiempo llegaban los empistolados, los judiciales, agarraban las ánforas, eso lo vi yo. Las vaciaban y les prendían un fósforo. En la calle quemaban los votos. Desde los inicios de 1958, las invasiones de tierra acapararon los titulares de todos los medios en México. La prensa responsabilizó a Jacinto López, dirigente de la UGOSEM, de las tomas de territorio. Los campesinos manifestaron su descontento y desesperación, invadiendo muchos latifundios disfrazados en Sinaloa, La Laguna, Sonora, Nayarit, Colima y Baja California. El ejército empleó la fuerza para desalojar a los campesinos de casi todas partes. En esa época se formaron las sociedades agrícolas auspiciadas por la UGOSEM, por medio de las cuales los campesinos solicitaban y obtenían créditos y maquinaria y otros apoyos oficiales. Se llevó a cabo un análisis profundo sobre la problemática agraria que prevalecía en el país y por acuerdo unánime de los delegados que representaban las federaciones campesinas, se le puso un plazo de 1 año al gobierno para que entregara todos los latifundios de los extranjeros. Hemos estado involucrados como UGOSEM a organismos internacionales, pero siempre dentro de una línea política bien definida, en favor de la paz. Siempre nos pronunciamos contra la guerra de Vietnam, contra la guerra de Corea en el 50 y últimamente pues contra la guerra de Irak y Afganistán. Jacinto López, cuando dirigió la Unión General de Obreros y Campesinos de México en los 60, fue el primer promotor e impulsor para que en México hubiera una gran central que unificara a todas las organizaciones campesinas que había en el país, incluida la CNC. Sin importar las diferencias políticas o los numerosos intentos por parte del gobierno federal de desintegrar la Unión General de Obreros y Campesinos de México, los principios ideológicos y la creencia absoluta en defender los derechos de la clase obrera en México mantienen viva la organización. Esta central obrero-campesina mantiene una fraternidad muy cercana con los diversos sindicatos y organizaciones que la forman, y luchará siempre en unidad y nunca en el aislamiento. La UGOSEM fue una de las pocas organizaciones que no aceptaron el fin del reparto agrario con las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio. Esta incorporación al mercado internacional nos traería una derrama de beneficios de manera casi inmediata, elevando los niveles de producción, mejorando los niveles de vida de la población campesina y desde luego un beneficio para todos en el país. No ha dado los resultados deseados y sobre todo se ha acentuado la pobreza, se ha ampliado y la población ha tenido que salir a buscar los satisfactores fuera del país. El Tratado de Libre Comercio forma parte de un proceso de dependencia que se inicia a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Desde 1982 se da inicio a la desviación de ese Programa Nacional de Desarrollo y son las nuevas políticas del Fondo Monetario Internacional, en consenso con Washington, las que determinan el derrotero histórico de nuestro país. Cuando llega al poder Carlos Salinas de Gortari, constituye la estrategia para la implantación del modelo neoliberal en México y de esa forma entrega la dirección económica del país a los grandes centros de poder económico en el mundo. El escenario de hoy es muy diferente al de hace 60 años. Antes nos toca ver los efectos de una guerra fría, del predominio de las potencias, pero hoy nos toca ver la crisis de las potencias. Y en ese contexto, la UGOSEM juega un papel muy importante, porque hoy la Federación Sindical Mundial surge como una organización que está aglutinando las grandes inquietudes, las grandes demandas de los movimientos sindicales, campesinos y populares en el mundo,
porque hoy llega el momento de replantear y de buscar nuevas fórmulas. Los pueblos de América tenemos el irredimible deber de mantenernos en estrecho entendimiento, constituyendo un solo frente combativo. Ahora y por siempre, la OGOSEM seguirá dándole sentido de la comunicación a la organización y la combatividad a favor de la clase obrera y campesina de México. Porque lo que queremos es que México sea un país mucho más fuerte, más libre, más avanzado, más justo. Solicitando parcelas, los años fueron pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectibilidades y nos mandaron al cuerno, que a mí me dejó sin tierra